Hoy nos metemos de lleno a desmenuzar una de las novelas, yo diría, más sabrosas de la literatura, Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Vamos a explorar un mundo donde la cocina es mucho más que solo para alimentarse. Es el lenguaje principal. La única manera, de hecho, de expresar emociones que están prohibidas, amores secretos y una rebelión que se cocina, literalmente, a fuego lento. Y es que esta cita de Carlos Fuentes, la que abre el libro, es la clave de todo, de verdad. Porque la novela nos va mostrando cómo Tita, la protagonista, usa el lenguaje de las ollas y los ingredientes para contar una historia secreta, una de amor, de deseo. Es su manera de gritar todo lo que la historia de su familia, sobre todo su madre, la ha obligado a callar. Para entender bien cómo funciona este lenguaje, tenemos que hablar del realismo mágico. A ver, en esta novela, las emociones no son algo abstracto, Para nada. Tienen efectos físicos, tangibles. Así de simple. La tristeza puede agriar un pastel, la pasión puede literalmente incendiar un granero. Y todo esto pasa a través de la comida que prepara nuestra protagonista, Tita, que es una verdadera alquimista de los sentimientos. Bien, ahora conozcamos a los comensales de este gran drama. Primero, claro, tenemos a Tita, nuestra cocinera y heroína. Luego está Pedro, su gran amor. Y del otro lado, la implacable mamá Elena, la que impone la tradición a toda costa. No nos olvidemos de las hermanas, Rosaura, que termina casándose con Pedro, imagínense. Y Gertrudis, que, ojo, se va a convertir en un personaje clave. Así que el conflicto central es este, y es brutal. Tita está condenada a no casarse nunca, y su único escape es la cocina. Bueno, vamos con el primer plato, y les advierto es uno bien amargo. Aquí es donde vamos a ver cómo la cocina de Tita se convierte en una especie de arma de expresión masiva. Todo empieza con el pastel de boda, el de su hermana, y el hombre que ella ama, una situación terrible. Ok, esta es la regla que lo define absolutamente todo. La tradición de la familia de la Garza, que no es una tradición, es una sentencia para Tita. Ella, por ser la menor, está obligada a cuidar de mamá Elena hasta que muera. O sea, tiene que renunciar a su propia vida, a su amor por Pedro, a todo. Y claro, forzada a ese silencio, todos esos sentimientos reprimidos, pues tienen que encontrar una salida. Y la encuentran, ¿cómo no?, en la comida. Y aquí es donde la magia empieza a hacer de las suyas. Imaginen la escena. Tita preparando el pastel para la boda de Pedro y Rosaura. Su tristeza es pero tan profunda, que sus lágrimas caen directo a la masa. Llora tanto que la mezcla nomás no espesa. Su dolor se ha convertido, sí, literalmente, en un ingrediente más. El resultado es simplemente impactante. En cuanto empiezan a comer el pastel, a todos los invitados les entra una ola de melancolía que no pueden controlar. La boda se convierte en un caos, un desastre de llanto y vómito colectivo. Y no solo eso, cada invitado empieza a recordar y a llorar por sus propios amores perdidos. Es la primera gran demostración del poder que tiene Tita para transmitir emociones de una forma violenta y muy directa. Ok, ya vimos que la tristeza se puede servir en un pastel. Pero, entonces, ¿cómo se comunica una pasión ardiente, una pasión prohibida? La respuesta, claro, está en otra receta, probablemente la más famosa de toda la novela. Todo empieza cuando Pedro le regala a Tita un ramo de rosas, un gesto de amor totalmente prohibido, claro. Mamá Elena, por supuesto, le ordena que las tire a la basura, pero Tita, en un acto de rebeldía pura, decide usarlas para cocinar. Así que imaginen, las rosas, su propia sangre de un pinchazo en el dedo, su deseo, todo se mezcla en un platillo de codornices que es sencillamente pura pasión embotellada. Pero claro, Tita no puede comerse el platillo y simplemente actuar. No, quien lo hace es su hermana, Gertrudis, y en el momento en que prueba las codornices, todo ese deseo reprimido de Tita se le transfiere a ella. El libro lo describe como un efecto afrodisíaco que la consume, pero por completo. Gertrudis, sin quererlo, se convierte en la válvula de escape de Tita. Y aquí es donde vemos el realismo mágico en su máxima expresión, porque la pasión que Tita cocinó no es solo una sensación, no es una metáfora, es real. El cuerpo de Gertrudis se calienta tanto, a tal nivel, que el agua de la ducha se evapora antes de tocarla. Y no solo eso, la caseta de baño de madera empieza a arder en llamas. Es la pasión de Tita hecha fuego. Y entonces llega el clímax de la cena. Gertrudis, completamente consumida por el deseo de Tita, hace lo que Tita no se atreve a hacer. Escapa,
huye del rancho, desnuda, se sube a un caballo y se va a galope con un soldado revolucionario. Es una de las escenas más liberadoras y espectaculares de toda la novela. Al final, la pasión de Tita encontró su libertad a través de su hermana. Bueno, dejemos las recetas por un momento y pasemos a la filosofía central del libro, porque para poder entender el final, que es explosivo, necesitamos conocer una teoría muy particular, una que le presenta a Tita un personaje nuevo, el Dr. John Brown. Esta teoría es una metáfora de verdad preciosa. Dice que cada persona nace con una caja de fósforos en su interior, y esos fósforos representan nuestro potencial para la pasión, para el amor, para la vida misma. Pero, y aquí está el detalle, esos fósforos no se encienden solos. No, necesitan las condiciones perfectas. A ver, el doctor le explica a Tita que para encender uno de esos fósforos se necesita el, digamos, oxígeno del aliento de la persona amada. Y también una vela, que puede ser un toque, una palabra, una melodía, algo que detone la chispa. Cada fósforo que se enciende va alimentando el alma, pero hay una advertencia muy seria. Si por una emoción demasiado fuerte se encienden todos los fósforos a la vez, el alma se libera del cuerpo, para siempre. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Después de toda una vida de fuego reprimido, de fósforos húmedos por tantas lágrimas, ¿qué o quién tiene el poder de encender la caja entera de Tita? La respuesta, esa respuesta nos lleva directamente al final de la historia. Y así llegamos al gran clímax, al momento en que Tita, por fin, toma el control de su propio destino, y lo hace aplicando la teoría de los fósforos de la manera más literal y espectacular que se puedan imaginar. Aquí es donde vemos el contraste final, la elección definitiva. Por un lado, estaba el destino que le imponía la tradición, una vida de servicio, de soledad, de morir sola. Y por el otro, el destino que ella elige, la unión total y absoluta con Pedro, sin importar para nada las consecuencias. Después de décadas de espera, Tita y Pedro por fin están juntos. Pero en el clímax de su pasión sucede algo increíble. Pedro muere, así, de pura felicidad. Y Tita, para no quedarse sola, para seguirlo, decide usar el detonador más poderoso que tiene, sus recuerdos. Empieza a evocar cada momento de amor con Pedro, para encender todos, absolutamente todos, sus fósforos, de una sola vez. Y entonces se cumple la teoría al pie de la letra. Al encender todo su fuego interior de golpe, Tita ve ese túnel esplendoroso del que le había hablado el Dr. John. Es el camino de regreso, el camino a su origen divino, el camino para reunirse con Pedro, cuya alma la está esperando al final. Y al final, el fuego interior de Tita y de Pedro se vuelve literal. Su pasión combinada es tan intensa que genera un incendio que consume la cama, luego el cuarto y finalmente todo el rancho. Mueren juntos, consumidos por un amor que simplemente ya no podía ser contenido. Un acto de liberación total y absoluta. Al final, la novela nos deja con esta idea fascinante, ¿no? La comida como un vehículo para las emociones más profundas, para todo eso que no se puede decir con palabras. Y nos lleva a pensar, si los sentimientos, la alegría, la tristeza, la pasión, pudieran cocinarse en un platillo, ¿qué receta se usaría? ¿A qué sabría el resultado final? Una idea para quedarse pensando.